Queremos hoy analizar, por supuesto, cómo el arrepentimiento nuestro nos lleva a encontrar la bendición del perdón, la bendición de la gracia de Dios. De hecho, cuando nosotros nos arrepentimos es porque somos movidos por la gracia de Dios, es porque Dios hace que nuestro corazón se vuelva a Él, y esto es parte de su amor. Si nosotros estamos confiados hoy en el día a día, es porque sabemos que Dios nos ama y Él ha provisto todo lo necesario y cada día está con nosotros siempre llamándonos al arrepentimiento para que encontremos a través del arrepentimiento el perdón, su gracia que nos asiste, no solamente porque nos libra de la carga del pecado, sino que también Dios nos ayuda para que en medio de todo nosotros estemos, por supuesto, mucho mejor. Hoy quiero pedirles una vez más que dejen sus comentarios para que estemos orando por sus necesidades, para que estemos orando por sus familias. En la historia de Nínive encontramos una enseñanza maravillosa para nosotros acerca del arrepentimiento de Nínive como una ciudad y el amor de Dios que decide, por supuesto, no destruir a la ciudad, sino que la ciudad tiene la oportunidad de la vida, la oportunidad de la bendición. Pero en la historia que nosotros conocemos sobre Nínive, resulta que Dios había llamado a Jonás para que fuera a predicar a Nínive sobre el arrepentimiento, porque la ciudad estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios. La ciudad estaba deshonrando el nombre santo de Dios y Jonás recibe el llamado de Dios para ir a Nínive y predicarles que en 40 días la ciudad sería destruida. Dios le dio a Nínive 40 días para que se arrepintiera. Le dio a Nínive la oportunidad de 40 días para que en lugar de la destrucción, Dios mantuviera su gracia, su amor, su misericordia en ellos. Pero resulta que Jonás no obedeció la voz de Dios. De ahí entonces Jonás decidió irse a otra ciudad. Se alejó de Nínive porque él sabe que no es fácil llevar un mensaje de sentencia a una ciudad. Si no se arrepienten, hay destrucción. Por supuesto que todos estarían en contra de Jonás, porque siempre es bonito recibir algo positivo y no algo negativo. De hecho, les comento que Jonás por eso decidió irse para otro lado, porque no quiso poner en riesgo su vida. Dar un mensaje con ese contenido no era nada fácil. Y sabe usted, él es consciente que la gente por naturaleza siempre quiere escuchar cosas positivas. Yo les comento esto porque a menudo yo escribo cosas como, por ejemplo, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios está contigo, Dios quiere levantarte de tu situación, la gracia de Dios es abundante en tu vida. Y todas esas cosas las personas las reciben muy bien. Pero cuando uno escribe algo acerca del deber que tenemos nosotros de amar a Dios, de serle fiel a Dios, de confiar en Dios, de servirle a Dios, de entregar nuestra vida en medio de las situaciones adversas a Dios, la gente casi no reacciona de manera correcta ante eso, pues no recibe con agrado un mensaje del deber que tenemos, de lo que Dios pide de nosotros. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, las personas no aceptan muy bien el mensaje. Cuando las personas escuchan un mensaje de que su pecado los va a llevar a la perdición si no se arrepienten, casi no hacen caso a este tipo de mensajes. Pero cuando llega un mensaje, Dios va a prosperar tu vida, tu economía, tu familia, Dios te va a sacar adelante, mira que Dios te está diciendo que Él es bueno y misericordioso, las personas, ay, qué bonito mensaje, que Dios me ama, que Dios me quiere,
que Dios me bendice todos los días, que sus misericordias son nuevas cada mañana, etc. Las personas reciben bien ese mensaje. Pero déjeme, le digo, mi estimado hermano, si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, si no hay obediencia, estamos en serios problemas, porque aunque nosotros sabemos que no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Cristo, por supuesto que debe haber en nosotros fe. Y esa fe, aunque viene de Dios, debe ser genuina, por supuesto, y lo genuino tiene que ver con una vida arrepentida, con una vida convertida. Por eso dice la Biblia que el que confiese su pecado y se aparta del mal, alcanzará misericordia. Y a lo mejor nos quedamos nosotros en lo primero. Confesamos nuestros pecados, pero no estamos dispuestos en el corazón a apartarnos de esa maldad, de ese pecado. El Señor nos pide arrepentimiento. Tenemos que dejar el camino torcido para tomar la senda correcta. Y entonces Jonás, por eso es que dice, yo no voy a Nínive. Quiso salvar su vida. Y entonces cuando él quiere salvar su vida, casi muere en el mar. Pero Dios otra vez le permite la vida porque él se arrepintió. Él aceptó ante la tripulación del barco que el problema que sobrevino a la navegación, a la nave, al barco en ese momento, era por su pecado de desobediencia. Y Dios le está mostrando precisamente en su propia experiencia que si no hay arrepentimiento viene la destrucción, viene el mal. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar ahora conscientes que nuestro arrepentimiento es fundamental, que confesar nuestros pecados es fundamental, aceptar que fallamos es necesario, buscar la misericordia de Dios es necesario. Y Jonás entonces, aceptando su maldad, es echado al mar, un pez se lo traga, pero entonces Dios en su gracia permite que Jonás vuelva a tierra porque él se arrepintió allá dentro de ese pez. Y cuando viene a Nínive, entonces dice la Biblia que otra vez vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál es este mensaje? Es un mensaje al arrepentimiento. Ese es el mensaje bíblico. Quiero decirle, estimado oyente, que usted no se va a salvar haciendo un pacto económico. Usted no se va a salvar porque un pastor ore por su vida y entonces usted, con el solo hecho de recibir una oración, usted ya es liberada, porque ahora existe mucho esto y es muy famoso esto, que alguien te saca todos los demonios. Alguien ora por ti, te libera y entonces dice, ay, ahora sí, estoy libre de mi pecado, libre de mi maldad, libre de la maldición, estoy suelto. Ya todo ha sido ahora renovado porque han orado por mí, me han liberado. Otro es que te dice, mira, si usted hace un pacto económico, usted va a ser bendecida, le va a ir bien en sus negocios, usted va a estar siempre prosperando, todo su ser será grandemente bendecido. Déjeme decirle que tampoco es eso. Lo que usted necesita es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que usted tiene que hacerlo. Es algo que usted tiene que experimentarlo porque tiene que confesar con su boca, con su corazón, que Jesucristo es el Señor. Pero usted tiene que reconocer que es pecadora, que es pecador, que necesita el perdón de parte de Dios. Y entonces cuando usted ora en arrepentimiento por su vida, Dios le libera. Dios le libera y le libera porque usted se ha arrepentido, porque usted se convierte al Señor, porque usted acepta su maldad. Y entonces usted va a dar lo que sea, pero en gratitud. No va a dar para que Dios le libere, no va a dar para que Dios le bendiga más. Usted todo lo que va a dar, inclusive su propia vida, lo hará en gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo hará por convencimiento que todo lo que usted tiene, lo que usted es, le pertenece a Dios. Usted va a actuar en agradecimiento porque va a entender que la salvación que recibió fue ya pagada por la sangre de Cristo y usted no podrá nunca jamás
llegarle al precio, pagar su salvación. Así que todo lo hará en agradecimiento. El mensaje que yo te predico hoy es un mensaje de arrepentimiento. La bendición a tu vida va a llegar porque tú reconozcas verdaderamente que necesitas a Dios, que tu vida necesita al Señor. La bendición va a llegar a tu vida porque tú entres en comunión con el Señor, porque tú verdaderamente creas en Jesucristo, que a través de todos sus méritos, a través de toda su obra, logró saciar la justicia de Dios, logró entonces adorar, agradar al Padre para que hoy tú seas por Él, hija, hijo de Dios. Y eso nadie más lo va a hacer, solo tú, confiando en los méritos de Cristo. Cuando uno cree en Cristo, recibe la potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso es porque usted, de manera personal, crea en Cristo, entre en una comunión con Dios. Por eso aquí ni el Papa siquiera puede interceder por usted para que usted sea de verdad salvo, sea bendecido, como que por los méritos de Él usted reciba la bendición. Ni un pastor siquiera. Usted tiene que orar a Dios en arrepentimiento. Usted tiene que confesar con su boca, con su corazón, con su vida, que Jesucristo es su Salvador. Eso es lo que a usted le dará bendición eterna y bendiciones para hoy mismo. Por supuesto que yo puedo orar por usted, puedo orar por su vida, por su familia, pero eso porque usted cree en Dios y porque usted es convencido que en el Señor usted recibe bendiciones eternas. Claro que podemos orar por los incrédulos, por los que no creen en Dios, para que sean convertidos, pero lo que yo quiero decirte es que en ti está hoy la decisión para buscar la bendición de Dios. ¿Por qué en ti? Porque Cristo vino a tu vida, Él está a tu alcance. A través de Cristo tú puedes clamar. Trato de darte este mensaje porque no quiero que caigas en la mentira de que debes depender de alguien. Que hay personas, de verdad, yo lo he visto, lo he vivido. Personas que van todos los fines de semana, van todas las veces para que alguien los libere y ya se liberaron y están un día tranquilos, pero luego otra vez van para que los libere. Dependen de la liberación de alguien. No, tú tienes que depender de la liberación de Dios, y cuando Dios libera tu vida, entonces tu vida resplandece porque es llena del Espíritu Santo, y cuando entonces tienes el Espíritu Santo, ya no pueden entrar demonios a tu vida. Entonces, cuando Dios libera tu vida y la llena de su presencia, la llena de Él, tu vida queda libre para siempre, y tú no dependes de que alguien te pueda introducir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es manipulable. Así que ya no se trata de eso, de que te ponga la mano encima de ti, te transfiera bendiciones, te transfiera cosas extraordinarias. No es así. O que tú des dinero para que entonces yo te dé bendiciones. Tampoco es así. Ese evangelio no es el evangelio de la Biblia. Lo que hay que entender es el arrepentimiento. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, la ciudad se humilló. El vestirse de cilicio, el ponerse polvo encima, ceniza encima, estar ahí en una situación de dolor, de arrepentimiento, fue lo que salvó a Nínive. Pero cada persona, desde el menor hasta el mayor, hasta el rey de Nínive, determinó entonces que todos deberían ayunar, que todos deberían entrar en un estado de tristeza por su pecado, por su maldad, en una condición de reconocimiento que han pecado contra Dios, y entonces la bendición llegó a sus vidas. ¿Cuál fue la bendición de Dios? La vida.
Y es que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos que ofendemos el nombre de Dios, cuando reconocemos que nuestra vida está en desorden y tiene que ser orientada, ordenada por la palabra de Dios, por la dirección del Espíritu Santo, vienen bendiciones a nuestra vida. Por eso es que tenemos que hacer de la comunión con el Señor algo personal, mis amados hermanos, y eso es lo que de verdad está afectando a muchas personas, porque hay algunos que tienen, sí, una vida congregacional, forman parte de una congregación, forman parte de una iglesia, pero en lo personal han fracasado mucho, en lo personal no tienen comunión con Dios, solo se acuerdan de Dios cada domingo, cada sábado que van al templo. Entonces nuestra comunión con el Señor es espiritual, es íntima. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Nosotros entonces debemos hablar de arrepentimiento, porque ahora entonces solo escuchamos, sí, mensajes: Dios te guarda, Dios te quiere, Dios te ama, Dios te cuida, Dios te bendice, Dios te da. Y la gente, ¡ay, qué bonito! Pero cuando escuchan un mensaje de que todos somos pecadores y que siempre tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón, porque la gracia de Dios está así en nuestra vida, sí está aquí, pero a través de Cristo y no a través de ningún otro medio. Entonces no se trata tampoco de hacer penitencias. Se trata de confiar que Cristo murió por nosotros, y cuando por la fe vamos a Él entonces y hacemos de la obra de Cristo algo real en nuestra vida, lo confesamos de todo corazón y nuestra vida voluntariamente se sujeta a Cristo y nos convertimos en siervos de Cristo, somos conscientes de la vida eterna, del gozo, de la paz, pero también somos conscientes que nos toca padecer en esta vida. Y no nos vamos a decepcionar cuando nos toque padecer. Inclusive tendremos nosotros en gran estima el sufrir por la causa de Cristo, tal y como Pedro y Juan también lo comentaron. Tener entonces la oportunidad, el privilegio de sufrir por la causa de Cristo también es una bendición. Y entonces hay muchos mensajes que a las personas les ofrecen todo acá en la vida, donde no hay pesares, el dinero abunda, la salud abunda, donde todo prospera, y entonces no dan cabida a la realidad de que en esta vida se padece por la causa de Cristo y que a través del sufrimiento inclusive nosotros podemos salir adelante. Llegó la noticia entonces a la ciudad, al rey. ¿Cuál noticia? Que serían destruidos en 40 días. Entonces el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, hizo entonces anunciar y dijo a todos, a animales también, que deberían todos ayunar. Así que dio la orden que tanto seres humanos como los animales, ovejas, bueyes, todos entonces no tenían que comer alimento ni beber agua. Literalmente dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombre y animal, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y una pregunta, por supuesto que la respuesta llega. Y vio Dios que lo que hicieron entonces fue arrepentirse, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hoy nosotros tenemos que entender que el llamado de Dios está en cada día de nuestra vida. Es decir, cada día nuevo que vivimos es la oportunidad para reconocer quién es Dios. Es la oportunidad para reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Es la oportunidad para aceptar que nuestra vida depende de Dios. Tenemos que aceptar que el pecado está siempre delante de nosotros y las cosas difíciles que enfrentamos siempre serán los mensajes que Dios nos da para arrepentirnos.
Lo que sucede en el mundo día a día es la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento. No solamente las cosas malas, también en las cosas buenas podemos encontrar el llamado de Dios al arrepentimiento. Así cuando salimos y vemos la luz del sol, es el llamado de Dios al arrepentimiento. Así cuando despertamos y vemos gris el día, es el llamado de Dios al arrepentimiento. Así cuando tenemos ganancias, es el llamado de Dios al arrepentimiento por la gratitud de nuestro corazón, por supuesto, al ver cuántas ganancias tenemos, pero también cuando nosotros vemos pérdidas, es el llamado de Dios al arrepentimiento, al entender que Dios nos está llamando de esa manera, a que confiemos más en Él y no en nosotros, a que pongamos nuestra vida no solo en las cosas materiales, sino también en lo que no se ve, en lo que es eterno, en las cosas de arriba. Podemos decir esto entonces así: en medio de los juicios de Dios, cuando permite que suframos, cuando permite que el mal venga a nuestra vida, siempre vamos a encontrar la voz misericordiosa de nuestro Dios llamándonos al arrepentimiento. Aún en los peores juicios y en las peores sentencias, siempre está presente el amor y la misericordia de Dios. Pero, estimados oyentes, también en las cosas buenas que nos suceden, en las cosas maravillosas que experimentamos, también está el llamado de Dios para que nos arrepintamos. Pero el ser humano solo disfruta lo que tiene muchas veces y no reconoce a Dios, y por lo tanto, aunque tenga muchas posesiones materiales, esas no son suficientes para satisfacer su vida, para que su vida esté bien y para que su vida sea libre del juicio eterno de Dios. Hoy Dios quiere para nosotros vida y bendición, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos. Déjeme decirle que si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no cree en Cristo, aunque todos oren por usted ahora que está vivo y aun cuando usted esté muerto, de todas maneras usted no tendrá vida eterna. Usted no será hijo de Dios, no será hija de Dios. Para que usted tenga vida eterna, disfrute de paz hoy, de gozo, de esperanza. Para que disfrute de la vida eterna hoy y mañana y en el futuro, usted tiene que reconocer que es pecadora, que es pecador. Usted tiene que aceptar que aún sus obras buenas no son suficientes para que usted pueda salvarse. Tiene que aceptar que aún en sus obras, por muy buenas que parezcan, hay pecado, hay maldad, porque el ser humano por naturaleza está depravado y solo puede ser libre del juicio eterno a través del arrepentimiento. Juicio eterno, por supuesto, para sentencia, para condenación, para perdición, porque al final el juicio es para todos, solo a través del arrepentimiento. Hoy tenemos la esperanza, podemos ser libres de este juicio eterno de sentencia si nos arrepentimos del mal que hemos hecho. Hoy Dios nos llama al arrepentimiento y a la consagración. Volvamos a Él y tendrá de nosotros misericordia. Iglesia, Dios te llama a la consagración, a una vida de verdadero servicio. No se trata de estar vacilando solamente, de ser cristianos únicamente cuando llega el día sábado, el día domingo o cualquier día de la semana que nos congreguemos. Se trata de una vida consagrada al Señor. Líder, Dios nos llama a arrepentirnos verdaderamente. No se trata de tener prácticas religiosas solamente. Se trata de una vida consagrada a Él. Así que hoy debemos consagrarnos y volvernos a Dios. Dios tiene misericordia cuando hay arrepentimiento de todo corazón, ya que el juicio de Dios está presente en su llamado al arrepentimiento. Está también presente el juicio de Dios porque hay personas que han sufrido severas cosas, como el caso de Jonás, que tuvo que pasar por un proceso muy doloroso, muy difícil. Pero Dios nos llama a que nos humillemos, a que reconozcamos nuestros pecados y de todos ellos seremos libres porque Cristo ya pagó por nosotros y nos es quitada la culpa cuando nos arrepentimos. Así que hoy podemos sentirnos libres, en gozo, en paz, en alegría, si venimos a Dios y en una íntima comunión con Él, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Siempre que confesemos nuestros pecados y nos apartemos del mal, alcanzaremos misericordia. Pero aún Dios nos ayuda para lograrlo, porque nos fortalece y su Santo Espíritu nos santifica, nos fortalece para que luchemos contra el pecado. Pero déjeme y termino con esto.
Aun cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Dios, es por la pura gracia y misericordia de Dios, porque Él es el que nos impulsa por su Espíritu Santo para que atendamos el mensaje de arrepentimiento. Si hoy sientes en tu vida el llamado de Dios para aceptar que eres pecadora, que eres pecador, lo único que tienes que hacer es decirle al Señor: perdóname, te recibo en mi vida como mi Salvador, ayúdame para que me consagre a ti, para que te sirva con amor, para que me entregue totalmente. Sabemos que seguiremos teniendo contacto con el pecado porque hay residuos del mal en nuestra vida. Esto hasta el día que seamos glorificados, porque cuando seamos glorificados en la segunda venida de Cristo, entonces seremos incorruptibles y también seremos inmortales. ¿Por qué? Porque recibiremos en la resurrección una vida gloriosa, un cuerpo glorioso como el de Jesús. Pero hasta entonces, hoy luchamos todos los días contra el pecado, las tribulaciones nos causan también dolor, pero en el nombre de Cristo podemos salir adelante porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos llama hoy para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Deja tu comentario o escríbeme por favor de manera personal si necesitas más orientación. Quiero orar también por tu necesidad física, entonces emocional en este momento, porque lo que hoy vivimos está afectando a las personas ciertamente, pero cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios opera, resulta que de esto nuestra fe saldrá más grande. Nuestra vida, nuestra comunión con el Señor será mejor, por supuesto. Así que hoy Dios quiere que nos arrepintamos y de esa manera su gracia y su misericordia serán abundantes en nuestra vida. Padre, bendice a todos los oyentes. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que la maldad está siempre delante de nosotros. Reconocemos que ofendemos tu nombre, Señor, y por eso te necesitamos en nuestra vida. Padre, aquel que no cree que pueda creer ahora por tu palabra, el que no cree pueda arrepentirse ahora mismo y recibir la salvación y la vida eterna, el perdón eterno, Señor, puedas transformar su vida para que ahora pueda disfrutar de bendiciones que no ha estado disfrutando, porque la vida eterna, porque la salvación se manifiesta en el que se arrepiente, en el que cree, porque la palabra tuya, Señor, por eso dice que tú amaste al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay perdición en el que no cree, Señor, pero hay vida eterna en el que cree. Hay salvación en el que cree. Por eso te pedimos que bendigas a todos para que crean. Los que ya creemos, los creyentes, Señor, los cristianos, necesitamos tu presencia en nuestra vida para que nos ayudes en la consagración, Señor, para que nos santifiquemos en tu Espíritu Santo y en tu palabra, para agradarte más, para servirte más. Señor, te ruego bendiciones abundantes para los que están enfermos, para los que sufren, los que son creyentes, tus hijos, tu pueblo, Señor, necesita bendiciones, necesita alimento, necesita sanidad, Señor, necesita de todo en su vida, gozo, paz, esperanza, siempre una llenura, Señor, de tu Espíritu Santo. Manifiéstate, Señor, en las familias que ahora mismo están sufriendo porque hay separaciones, porque hay rupturas, Señor, porque no hay paz. Te rogamos, Señor, que traigas bendiciones a los hogares, bendiciones a las familias, que los hijos, Señor, vuelvan a la casa, que el esposo vuelva a casa, que la esposa vuelva a casa, que la familia se reintegre otra vez, Señor. Restaura el matrimonio, restaura la relación entre los hijos y los padres, Señor. Trae bendición en la vida, pues, de todos. Imploramos, Señor, bendición para México, para el mundo, para las naciones. Te pedimos, Señor, que haya arrepentimiento en la vida de las personas para que la tierra sea sana, la bendición a la nación llegue. Te rogamos, Señor, por los predicadores para que no estén predicando la teología de la prosperidad, donde ofrecen prosperidad a las personas, Señor, pero ofrecen un evangelio que no es el evangelio del arrepentimiento, Señor. Te rogamos por aquellos que no usan correctamente la Biblia y que salen por el mundo, según ellos, a predicar, pero lo que hacen, Señor, es engañar a las personas, aún conscientemente o inconscientemente, Señor, y muchos se decepcionan cada día del Evangelio porque ofrecen que en el Evangelio no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay pérdida, Señor, pero entendemos que por causa de ti
Todos los días somos contados como ovejas, Señor, que también son llevadas al matadero porque hay sufrimiento. Así como tú, Señor, cargaste la cruz por nosotros, también nosotros tenemos que sufrir muchas veces, Padre. Estamos inmersos en este mundo de dolor, de miseria, pero tenemos la esperanza que un día estaremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero entre tanto, ayúdanos a superarlo todo, a confiar en ti, Señor, en tu santa voluntad en medio de los malos tiempos. Por eso imploramos, Señor, para que aquellos que usan la Biblia la usen de manera correcta, Padre Santo. Te pedimos que aquellos que andan engañando en el mundo sean detenidos, Padre, para que la gente conozca verdaderamente el Evangelio, que salve el Evangelio de Jesucristo. Así, Señor, por esta necesidad que hay en el mundo de la sanidad, te pedimos que en tu gracia, en tu voluntad, traigas sanidad a las naciones. Te seguimos pidiendo, Señor, por la economía de nuestro país, de nuestro México y de las naciones, que las familias, Señor, que hoy no tienen el sustento, tú puedas proveer moviendo un corazón de aquellos que sí tienen, Señor, porque hay personas que sí tienen mucho dinero, tienen recursos, hay empresas, Señor, muy ricas. Te pedimos que muevas el corazón de las personas que tienen para que haya abundancia, de tal manera que tampoco haya pérdidas de trabajo, Señor, sino que aquellas personas que tienen muchos trabajadores y que tienen muchos recursos sean buenos con ellos, Señor, sean compasivos, sean misericordiosos para que los niños, para que las familias tengan el alimento necesario. Señor, confiamos que tú nos vas a ayudar porque lo has hecho siempre y confiamos en ti, pero acatamos todo lo que tú determines, Señor, porque todo lo que tú determines será de bendición para nuestra vida. Pero hoy nos arrepentimos, reconocemos que hemos pecado, Señor, y esperamos en tu gracia y en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida y que cada día puedas abrir tus oídos a un mensaje que te llama al arrepentimiento, que te llama a la conversión, pero que siempre te da la buena noticia que hay perdón para tu vida. Y yo quiero terminar con esto. Y yo quiero dejarlo, quiero que quede grabado, no solamente en mi página, sino en tu corazón. Cuando tú escuches un mensaje light, que no te llama a arrepentirte, sino que te llama solamente a recibir cosas materiales, pero que no te llama al arrepentimiento, no confronta tu vida de pecado, no confronta tu vida de errores con la verdad del Evangelio, ese mensaje no funciona. Es un mensaje que solamente busca que las personas se sientan bien, pero realmente nunca van a estar bien. Pero también cuando escuches un mensaje que te condene, que te sentencie, es que tu pecado te va a llevar al infierno, tu pecado, tu maldad, y solamente eso, es que tú eres esto y lo otro, y te condena y te condena y te condena, y te restrega en la cara tu pecado, pero no te da la buena noticia de que en Cristo hay perdón, tampoco ese mensaje sirve. Porque hoy hay personas que manipulan a la gente. Por un lado, los que manipulan diciendo, todo será bueno en tu vida, todo será maravilloso en tu vida, todo. Y lo otro es aquellos que te dicen que tu vida ya es una desgracia, tu miseria te acabó y nunca te dan el mensaje de esperanza. Yo quiero decirte que en medio de mi pecado y de mis maldades y de mis errores, siempre tengo el perdón en la sangre de Cristo. Tantas veces me equivoque, tantas veces yo deshonre a Dios, si me arrepiento y me aparto del mal, alcanzo misericordia, porque Cristo intercede por mí ahora mismo ante el Padre, por mis debilidades, por mis necesidades. Pero también yo debo ser consciente que las bendiciones de Dios para mi vida, que el hecho de que yo dé a Dios mi diezmo, mi ofrenda y yo sea fiel a Dios, no significa que no voy a tener problemas. Significa que puedo tener problemas, puedo perder mucho, puedo estar enfermo, puedo morir víctima de una enfermedad, si así usted lo quiere escuchar. Pero no significa que Dios entonces me abandonó. Significa que todo lo que Dios permita para nosotros será bueno, porque inclusive los que creemos en Cristo, aunque muramos, volveremos a vivir. Y acuérdese que lo que la Biblia dice también al respecto es que para nosotros el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo.
La cruz implica gozo, paz, bendiciones, vida eterna, salvación. Pero la cruz de Cristo también significa eso: dolor, sufrimiento, abandono. Significa lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Así que, mi amado oyente, por favor, presta atención bien a la palabra de Dios. No te dejes engañar, porque si escuchas un evangelio falso, falsa también será tu fe. Ánimo en este día maravilloso.